Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. En el día de hoy, nuestra tercera entrevista dentro de nuestra serie en la que estamos realizando entrevistas a profesionales del sector. Hoy concretamente tengo la suerte de presentaros o de tener conmigo a José Suárez Lledó, que concretamente es el asesor del fondo de inversión Gestión Boutique Global Gradient, de lo que sería la gestora de Andbank. Y lo que nos va a explicar en el día de hoy pues es un poquito a qué se dedica, cuáles son pues todas esas partes que no se suelen contar en el día a día, la vida de un gestor, qué dificultades se ha encontrado, por qué considera que este fondo es diferente al resto, y como siempre vamos a terminar con una serie de consejos y un libro recomendado que creo que nos viene muy bien también para todos aquellos que queremos seguir aprendiendo. Así que nada, José, muchas gracias por tu tiempo, por estar hoy aquí, y coméntanos un poquito sobre ti, a nivel de experiencia, de dónde vienes, qué background tienes. Vale, no, y sobre todo muchas gracias a ti por el interés, por contactarme y hacer este hueco para esta entrevista, y a todos los que tengan el interés de escucharla, ¿no? Pues nada, muy brevemente, eso sobre el background con el que vengo. Yo inicialmente pues tengo una formación, digamos, un background más un poco académico y un poco de practitioner, de profesional, ¿no? Entonces, inicialmente más académico, porque yo vengo del mundo, hice el doctorado en su día en Estados Unidos, en economía y finanzas, en una de las mejores, una top 10, ¿no? Una de las mejores 10 universidades de Estados Unidos. Y pues allí también surgió la posibilidad de colaborar 2 años con investigadores de la Reserva Federal, trabajando siempre, esta época más de académico, más de investigación, siempre pues eso, con modelos financieros, de mercados financieros, para pues eso, capturar el comportamiento de activos financieros, ¿no? Pero bueno, luego pues viene también una etapa más de practitioner, como digo, de profesional en el sector privado, pues con Moody's Analytics. Estoy 4 años basado en Londres, en Moody's Analytics, que es una rama de, Moody's son 2 grandes ramas, una es la agencia de calificación, correcto, y la otra es la parte de consultoría analítica, que era donde estaba yo. Fueron esos 4 años pues basado en Londres, pero en realidad en Londres estábamos quizá un 30% del tiempo, ¿no? El resto era todo proyectos con grandes y medianos bancos, aseguradoras, fondos de inversión por toda Europa, parte de Estados Unidos también, ¿no? y el Middle East. Y entonces, aquí eran pues, desarrollar metodología y dirigir proyectos, sobre todo, pues esto, que ligaran información macroeconómica y de mercado con las carteras de los clientes, ¿no? Pues, por ejemplo, fondos de inversión, las diferentes posiciones que tuvieran, se trataba de proyectar las carteras y ver cómo se podían comportar, ¿no? Bueno, y entonces al cabo de ese tiempo, pues vuelvo a España y estoy 4 años en CaixaBank, un par de departamentos, el más reciente, más relevante quizás, pues el departamento de mercados financieros dentro del grupo de servicio de estudios, que es el que creaba análisis y reportes para el consejo. Vale. Y entonces, después de esa etapa, pues ya es cuando decido, ¿no? Sobre todo tras varios años, o sea, más directamente e indirectamente implicado con el mundo de inversión, desde 2008 o 2009 más o menos, pues ahí ya son muchos años viendo a gente, ¿no? Conociendo a gente que o bien perdía dinero o bien no ganaba nada con las instituciones típicas, los productos típicos. Entonces ahí decido meterme más de lleno a la creación de las estrategias para el fondo y a lanzarlo, que esto es, final de 2019 y ya principios de 2020 es cuando se lanza el fondo, ¿no? Perfecto. Sobre eso, José, quiero preguntarte. Háblanos un poquito de... es un fondo compartimentado, si no tengo mal entendido, dentro de lo que es la gestora del propio Andbank, pero háblanos un poquito de este fondo. ¿Qué le diferencia? ¿Qué se encuentra un partícipe cuando invierte en él? ¿Qué tipo de filosofía utilizáis? Y luego te preguntaré... Que esta es la duda que a todo el mundo le hace, y un poco el salseo que digo yo siempre que le gusta a la gente de YouTube, es saber, oye, José, ¿cuánto dinero gestionas? ¿Cuántos? Esa pregunta va luego, pero vale. Como lo digo, hacerlo ameno, es decir,
el tema de... Sí, el día a día, cosas día de a la día, gestión. exacto. Y que bueno, que creo que también tiene su punto interesante, ¿no? Es la naturalidad con la que, oye, hay que gestionar este patrimonio independientemente de los ceros que tenga y es tu trabajo. Por lo tanto, todo lo que no pone Morningstars, pues es lo que aprovecho para apretaros un poquito y para contar preguntaros aquí. cuando estéis aquí. Exacto. Exactamente. Sí, pues eso, efectivamente. Esto empieza es un fondo compartimento. Bueno, sigue siendo un fondo compartimento. En su día empezamos con Esfera Capital en Madrid y luego al cabo de esto fue, ya digo, pues se lanza en marzo de 2020 y a mediados de 2020 Andbank compra la gestora de fondos y pasamos a Andbank, ¿no? Y entonces, bueno, hoy por hoy el fondo está dentro que está dentro de Andbank y sigue siendo un fondo compartimento, aunque por volumen supongo que podría ser un fondo independiente, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy sigue funcionando bien la estructura y en principio seguiremos así. Como decías, el capital bajo asesoramiento, bajo gestión, hoy por hoy son 4 millones, rondamos los 4 millones. Hubo una época que llegamos a 5, pero luego hubo un par de partícipes que necesitaron sacar el dinero para sus negocios, etcétera, que es en gran parte una de las razones por las que se montó todo esto, ¿no? Poder ayudar a la gente Y entonces sigue siendo un fondo muy pequeño, pero bueno, hay que tener en cuenta que hace un año, poco más de un año, estábamos en 400.000, hemos pasado de 400.000 a 4 millones. Y bueno, ahora se estabiliza un poco más el crecimiento, claro, pero la idea es seguir creciendo, pues quizá ahora con gente un poco más estable, de mayor volumen, etcétera, ¿no? Pero en principio la idea es seguir creciendo un poco. Y esto es una de las cosas interesantes. En principio la gestión, el día a día, no se ve influida demasiado por la cantidad de ceros que haya, pero sí que hay dos matices. Uno es, claro, la estrategia podría funcionar de manera un poco distinta o perder cierta efectividad a partir de cierto volumen, claro. Yo esto lo hemos calculado más o menos alrededor de los 70 y pico, 80 millones. Esto podría, pero ojalá llegue ese problema, ¿no? Exacto, y entonces, bendito problema. Exacto, y ya estamos trabajando también en la manera de atacar eso. Que no es... Perfecto. José, también una pregunta que suelo hacer a todas las personas que pasan por aquí y es, ¿qué consideras que hace diferente, en este caso, al fondo, a Gestión Boutique? Ajá. Pues mira, te lo cuento explicando muy brevemente con un par de pinceladas la metodología, el estilo, la filosofía. Exacto. El fondo es un fondo cuantitativo, que no hay que entender mal. A veces esta palabra tiene connotación negativa. El cuantitativo no es un fondo que estamos haciendo operativa de alta frecuencia, 100.000 operaciones a la semana, etcétera. En absoluto, no hacemos nada de alta frecuencia. Es todo con datos mensuales, o sea, todo es operativa mensual, ¿no? Puede haber, no sé, pues unas 60, 70 operaciones al mes, pero no es en absoluto en algunos días concretos y listo. Es un fondo cuantitativo en el sentido de que se asesora con herramientas, con modelos matemáticos y estadísticos. Y aquí es donde viene el contenido, la chicha de la metodología, ¿no? Lo que lo hace diferente, quizá un producto nuevo, entre otras cosas, es que esos modelos matemáticos estadísticos son modelos de machine learning, de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la idea es que esto lo aplicamos a los dos principales pilares que para mí tiene que tener un fondo, que son la identificación de oportunidades, encontrar dónde invertir, y la otra es la gestión del riesgo, que es clave. Y esto suena un poco elemental, pero no es tan así. O sea, no hay, curiosamente, hay pocos fondos que hagan una gestión activa del riesgo y la liquidez. Entonces, por ejemplo, para identificar las oportunidades, el primer pilar, ¿no? Aquí tenemos dos tipos de segmentos que uno intenta capturar tendencias de medio plazo, si quieres, pues eso, posiciones que aguantas 3 meses, 4 meses, y otro intenta capturar movimientos un poco más de corto plazo en el mercado, que son posiciones que aguantamos un mes. Vale. Entonces, como ves, nada de alta frecuencia ni cosas raras. Entonces, aquí tenemos 3 tipos de modelos. Uno de lo que se conoce como modelos no supervisados, pues doy el nombre por el que quiera, ¿no? Pero son KNN. Exacto, son modelos que se basan en KNN y en clusters. Y los otros dos, uno es un random forest, un bosque aleatorio, y el otro es un XGBoost, también basado en modelos de árboles.
que son, bueno, los dos compiten entre sí cada mes para ver qué posiciones se ponen, ¿no? Pero bueno, parte de la metodología es ir mejorando continuamente los modelos y desarrollando modelos nuevos. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en una red neuronal. Qué bueno. Que sirva, ¿no? Y también un poco de reinforcement learning sería el siguiente paso. Bueno, en fin, constantemente, esto es parte del día a día. La gente me dice, bueno, si haces X operaciones al mes concentradas en tales días, ¿a qué dedicas el resto del tiempo? Pues en parte a mejorar y desarrollar cosas nuevas y en parte a la gestión del día a día, que es bastante también, ¿no? Entradas, salidas de partícipes, etcétera. Genial. José, aprovecho también para decirle a todas las personas que estén viendo el vídeo que toda la información y los enlaces de referencia van a estar en la descripción. Y luego, aprovechando que nos estabas comentando esto, José, entiendo primero que lo utilizáis tanto para renta variable y luego renta fija, por el perfil de mixto, ¿verdad? Y luego cuéntanos también a nivel de rentabilidad. ¿Qué rentabilidad tenéis desde el inicio? Porque es un fondo relativamente joven. Cuéntanos un poquito esas dos partes. Eso es. Pues mira, cierro muy brevemente lo de antes porque lo de la parte de gestión de riesgo para mí es clave y como te digo no es muy habitual. Entonces, tenemos otros modelos para gestionar, para decidir qué capital va a cada posición y esto es clave para conseguir buena parte de los resultados. Y luego tenemos otros modelos para decidir cuánta liquidez tienes cada mes. Vale. Y esto también es clave porque la idea es que nosotros, pues eso, ¿no? en las pruebas que hacemos a las estrategias, ves, ¿no? Que en general consigues en media caer un poco menos que el mercado cuando se cae y recuperar un poco antes. Y esto te va dando, a la larga, te va dando muchos puntos muy valiosos, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, lo que me decías pues en el fondo tiene, ahora en marzo hacemos 2 años, la rentabilidad en este tiempo es, pues mira, en 2020, esto la operativa real empezó en abril de 2020, ¿no? Entonces, desde abril de 2020, es cierto que no cogimos toda la subida de abril, pero bueno, en 2020 es un 34% y en 2021 un 39%. Entonces, pero esto yo le digo siempre esto es importantísimo y es parte de los cosas. Le digo a la gente, esto no va a ser siempre así. Claro. Va a haber años muy buenos, pero también va a haber años que no lo sean tanto. Entonces, en media lo que apunta la estrategia más o menos puede ser en torno a un 15-20% anual, en media. Muy importante aquí es que la estrategia, como esto viene en relación a lo que comentaba antes de caer un poco menos, recuperar un poco antes, etcétera. La gente también te dice, bueno, esto lo conseguirás a base de apalancarte o de utilizar productos tal. Sí. No, nada, cero. Y esto es importantísimo. No utilizamos nada de apalancamiento, de endeudamiento. No utilizamos derivados de ningún tipo. Bueno, únicamente para cubrir divisa. Sí, algún hedge. Exacto. No utilizamos posiciones cortas. Cero. Es todo acciones y ETFs. Nada más. Vale. Acciones suelen ser un 70-80% del fondo de la cartera y el resto ETFs. Y en esos ETFs también puede haber de todo, ¿eh? Puede haber renta fija, materias primas, claro. Bonos emergentes, rates, eso es lo bueno todo. Que te da la categoría también, al ser mixto flexible, pues te da la libertad, ¿no? De no quedarte encasillado en un renta variable emergente, tal, que si no tira la cosa, pues complicado. Exacto, pero exactamente, pero y entonces fíjate, ¿no? Que bueno, pero entonces te apalancas sobre el mercado, ¿no? ¿Qué beta tendrás? Fíjate, la mayoría de los fondos, ¿no? Muchos value o muchos conocidos en España, pues tienen una beta de 1,52, la mayoría, ¿no? Hasta donde he podido dar, que es bastante. Nosotros tenemos también en pruebas, tenemos hoy por hoy un 0,8, entre 0,8 y 0,82 ha ido bailando estos 2 años. Entonces, no es a base de apalancarte en el mercado tampoco. Claro. Esto al final te da una dinámica de rendimientos que es distinta a la de muchos fondos. Vas un poquito con el mercado, pero no mucho menos que otros fondos, y consigues diversificar mejor si quieres añadir el fondo a una cartera, por ejemplo. Pues, José, justo al hilo de lo que comentabas, de que el universo de inversión es muy grande, también suelo hacer una pregunta de cuál es la posición más grande que tiene actualmente el fondo y que nos cuentes un poquito, rápidamente, yo digo 2-3 líneas, pero bueno, que supongo que el análisis es un poquito más grande, obviamente, pero que nos cuentes, que nos hables un poco sobre la principal posición del fondo y que nos des pues una justificación, aunque sea básica, aquí todos estamos, lo sabemos, de por qué hay convicción en ese valor o en ese ETF.
Pues mira, aquí no, va a llevar menos tiempo de lo habitual seguramente y yo te puedo dar los nombres. Bueno, todo esto es información pública, por Sí, cierto, los ya lo enlaces sabe la gente, ¿no? estarán bajo aquí. Exacto. Pero en Morningstar o donde sea, Bloomberg, donde sea, puede ser Correcto. todo. Yo te puedo dar los nombres, pero bueno, hoy por hoy, pues mira, la primera posición, lo apuntaba a raíz de esto, ¿no? La primera posición es Farmers and Merchants Bancorp, eh, que tiene hoy por hoy en torno a un 5% del peso. El ticker es FMAO. Lo Pero pondremos vamos, también, lo pondremos. exacto. Entonces, como puedes ver, no conozco mucho la empresa. O sea, esto no es una primera posición de alta convicción, como se entiende habitualmente, ¿no? En el contexto de un fondo value o de un fondo Claro, es que fundamental, ese es el tema del concepto cuantitativo, de que la convicción está en el modelo, no está en el Eh, activo. exactamente. Entonces, son modelos probabilísticos. Es decir, nosotros al final, los modelos te dan una probabilidad de que estas posiciones lo hagan relativamente bien en el horizonte que tú planteas, sea un mes, sea 3-4 meses, y con la información que tú tienes en ese momento, ¿no? La información que le damos a los modelos a la máquina es información macroeconómica y de mercado, pero aquí no te vas al clásico PIB, tasa de Sí, paro, etcétera, o sea, vas a variables mucho más concretas, ¿no? sí. ¿Qué cantidad de nuevos permisos para vivienda se da? ¿Qué cantidad de mercancía se transporta en un determinado tiempo, etcétera, Sí, sí, etcétera, sí. ¿no? Es mucho más. Entonces, y muchos de ellos son indicadores adelantados. Entonces, luego también usamos indicadores técnicos, sí, y también indicadores fundamentales, ratios fundamentales de las empresas. Y entonces, al final, eso, analizas unas 4.000 empresas, unos 2.000 ETFs y entonces, claro, al final también para analizar toda esta información es para lo que sirven mucho estos modelos, ¿no? Claro, Clave fundamental. para ahorrarte el tiempo, para el Claro, filtrado. entonces, claro, pues es un fondo fundamental o value clásico, pues no sé cuántas empresas puede tener sobre la mesa cada mes, 100, 150, 200, pero claro, Ya, tienes a 20 analistas, yo qué sé. claro. Aquí no puedes asumir esa tarea, ¿no? Entonces, tienes que hacerlo así. Y entonces la convicción viene de ahí, de que tú has probado los modelos por activa y por pasiva en datos históricos reales, en simulaciones, etcétera, etcétera, asegurándote muy bien, porque esto es importante, que esas pruebas las haces correctamente, porque Claro. también es fácil caer en ciertos sesgos. Y una vez tienes ese ejercicio bien hecho, la convicción es total, ¿no? Genial. Perfecto. Pues un poco, José, después de lo que has estado comentando, para ir cerrando, a mí me gusta también haceros una pregunta a todas las personas que venís sobre un consejo que os daríais a vosotros mismos en el Y los caso de que... momentos difíciles aquellos, ¿no? Ah, bueno, mira, me lo has recordado, perdona, que se me había olvidado, es verdad. Lo Sí, sí, estábamos es comentando antes de empezar y digo, ostras, me faltaba algo. claro, es que Exacto, nos faltaba es, la pregunta de un momento complicado dentro de la bueno, un gestión. momento, Bueno, un mira, un momento que a lo momento. mejor son muchos, pero No, uno con el que te bueno, acuerdes sí, en ha especial. habido un par de ellos interesantes y definen muy bien la convicción y la metodología que hay detrás. Mira, en un momento complicado, muchos te pueden decir enero de 2022, ahora mismo, ¿no? Está cayendo todo. Sí, El sí. S&P ha empezado con su peor comienzo de año en toda la Sí, historia, sí, sí, de hecho lo leía. pero este mes a mí no me preocupa tanto porque entra dentro de lo que hemos visto en las pruebas, en la metodología, y yo sé que aguantando este mes más o menos bien, a la larga, cuando se suba, voy a subir más que el resto y Claro. vamos a acabar más arriba, ¿no? Pero bueno, entonces hubo otro momento curioso, pues septiembre de 2021, que de repente por metodología los modelos te mandaban hacer un giro total a la cartera que venía mucho más de momentum de crecimiento y te mandaba a hacer un giro más defensivo y claro, ahí dudas un poco, joder, Claro. ¿de dónde viene esto? ¿No? La Si mente lo hago y, frente al Excel, que digo yo. claro, si lo hago y sale mal, pues a ver qué pasa aquí. Pero oye, al final hay que seguir con la metodología. Muy Y bien. mira, en septiembre yo el mercado y nosotros si quedamos planos o caímos mucho menos que el mercado, ¿no? Muy Entonces bien. ahí fue un ejemplo de... Y luego está la famosa anécdota que te dice mucho la gente, oye, pero es que en enero de 2021, gran parte de la performance de 2021 viene porque en enero tenías la famosa GameStop y BBVY, ¿no? Bed Sí. Bath & Beyond y algunas más. Entonces, bueno, es cierto que ayudó, pero de la performance de 2021, mira, esto fue enero de 2021 y unos 7, 8 puntos se pueden atribuir a estas 2, 3 Claro. posiciones. El resto ya venía de tal. Y luego, a final de mes, mira, a final de año, septiembre, los modelos apuntaron a coger Avis. No sé si recordáis, pero Avis
en septiembre subió un 100 y pico Sí, por cien también, ¿no? No llegamos a tiempo a coger todo por temas técnicos, pero mira, el modelo, de vez en cuando la estrategia te salta con estas cosas, ¿no? perfecto. Y luego al final el máximo en 2021 fue un 50% de subida, o sea que también no, Muy no bien. fue todo solo aquel, pero han venido muchos comentarios por este lado, sí. Perfecto, pues ahora, José, después de esto, que me parece brutal, la verdad, y sobre todo esa lucha que tenemos a veces contra lo que nos dice el modelo, que nos serviría perfectamente como consejo, si tienes el modelo, síguelo, nos serviría como consejo, pero te voy a pedir Ujú. otro, digamos, que digo yo, un poquito más filosófico a nivel tuyo, de qué te Sí, darías a ti mismo si estuvieras otra vez pues empezando tu carrera como inversor o sí. como Ujú. profesional. Mira, sobre esto de los modelos, o sea, esto es totalmente cierto, ¿eh? No te salga, o sea, hay que ser fiel totalmente. Luego algún libro que apuntaré, Hmm, muchos grandes gestores y traders están de acuerdo en que cuando tú te sales de tu metodología y empiezas a hacer cosas que no has probado a conciencia, ahí es cuando vienen los errores. claro. Entonces, este es uno de los consejos, ¿no? Y luego, consejos yo dividiría, mira, si vas a ser un inversor un poco más pasivo, digamos, que no tienes tiempo, no tienes el conocimiento, yo diría, mira, probablemente el mix bueno para ti es una gestión pasiva, o sea, una de estas, un robo-advisor de estos que hay por Sí, ahí, combinado con un poco de gestión activa, de fondos activos. Entonces ahí tú vas a tener que hacer el ejercicio de, oye, informarte bien y elegir bien qué robo-advisor y qué fondos activos. Pero una vez tengas esto, y este es otro de las grandes peleas con la gente, es mm, no intentes hacer market timing. No ya, intentes hacer, ¿no? O no te asustes cuando la cosa vaya mal y te salgas y luego entres cuando veas que va bien otra vez, porque sí, entonces habrás cogido las caídas y te habrás perdido las subidas. claro. Y la gente que hace esto pierde dinero. Sí, 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 Y sí. si eres, oye, mira, y luego si eres un gestor, un inversor, quieres ser un poco más activo, por el lado cuantitativo, lo que decías, ¿no? ¿Qué me habrías dicho si Sí, fuera hace años? Pues yo aquí no hay grandes secretos, ¿eh? O sea, es identificar lo antes posible el estilo que a ti te va, porque solo ahí es cuando vas a poder dar resultados buenos. Identifica esto cuanto antes y métete a dedicar tiempo, horas, horas y horas, y ser fiel a la metodología una vez la tienes bien desarrollada y bien planteada, ¿no? Esto es perfecto. lo principal. Muy bien, pues José, con ese consejo, de normal, pues solemos cerrar con una recomendación que os pido de algún libro que te haya marcado o que consideres que es de lectura obligatoria, por lo menos en tu caso. Entonces, si nos puedes dar alguna clave y también lo pondremos Sí, bajo en la descripción. exacto, sí, todo lo que vaya quedando quizá no del todo claro o que se quiera poner por escrito para que la gente lo Sí, pueda mirar estará después. marcado. Oye, las primeras posiciones, los enlaces, ¿no? Todo va a quedar. Todo. Pues mira, aquí en libros, también en alguna otra entrevista, pues al final terminaba dando una lista, os paso una lista y la colgáis si queréis y la gente Perfecto. puede ir viendo con calma, ¿no? Porque al final el mundo de finanzas quant es tan extenso y hay tantos estilos distintos que es difícil dar una sola referencia, pero yo diría una lectura obligatoria quizás para cualquier tipo de formación, background e interés, incluso para gente más fundamental, que te da una idea muy buena panorámica del mundo de inversión y el mundo de inversión quant, es los 3 o 4 libros de Jack Schwager sobre los market wizards, que son Vale. al final, ¿no? Entrevistas muy dinámicos, está hecho Sí, así sí. muy entrevistas, ¿no? Con grandes gestores y traders a lo largo de la historia. Qué bueno. Esto está muy bien. Y luego, ya en el mundo un poco más quant, a la hora de estrategias, desarrollarlas, testearlas, etcétera, pues los libros de Ernest Chang son probablemente muy buenos. Y más enfocado al mundo de Machine Learning o inteligencia artificial para finanzas, aquí también hay mucho. La dificultad es que no hay una doctrina o un manual Ya. asentado, ¿no? Mm. En desarrollo. Pero bueno, aquí te podría decir, lo colgamos después si quieres, uno que se titula Machine Learning y Data Science, Blueprints for Finance. Vale. Luego, Perfecto. luego lo colgamos si quieres, Sí, pero pondremos toda la lista y con ello, pues yo creo que, vamos, hay mucho para leer por lo que me estás contando. Perfecto, pues exactamente. José, tomamos nota de todo ello y con esto pues cerramos la entrevista. La verdad que ha sido fantástica porque, es decir, no había entrevistado a nadie con ese perfil cuantitativo, es decir, a alguien que no me
que no habla, ¿no?, del análisis fundamental o del análisis técnico. Está bien también tocar este tipo de cosas y bueno, pues es algo que en el futuro y sobre todo con las nuevas tecnologías, pues será algo que iremos viendo, yo creo. Que irá apareciendo más. Así que, bueno, pues desde aquí, de mi parte y de todos los suscriptores que nos ven, pues darte las gracias por tu tiempo, por tu ratito, por haberte prestado, y que estás invitado siempre que quieras y siempre que lo necesites. No, para mí un placer, os lo agradezco a vosotros y, oye, quedo a disposición de la gente si quieren contactarme, ningún problema. Perfecto. Yo si detecto algún comentario importante o alguno tal, te lo paso. Y si quieres también podemos poner tu LinkedIn para que, bueno, pues a nivel profesional, si alguno tiene una duda pues más específica, pues que te pueda contactar por ahí. Así que, bueno, pues aquí cerramos todo. Lo dicho, José, muchísimas gracias. Y a todos vosotros, gracias también por haber estado este ratito con nosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Gracias, Héctor. Un saludo.